Muy bien. Muchachos, mire, cuando uno estudia ingeniería, es lo usual, es que uno quiera de una abordar la solución. Eso es inevitable, eso lo hemos vivido todos. Ahora me imagino que ustedes están en esto de pensar oportunidades, de pensar el problema. Seguramente ustedes están viviendo eso. Ustedes están analizando, por ejemplo, una problemática de una salud y ya de una el cerebro tiende a decir, ah, esto lo podemos resolver así o así. Eh, eso digamos que eso es bien, eso es lo lógico, es lo normal, pero traten de calmar ese impulso de plantear soluciones en su cabeza. Eh, antes de empezar a buscar soluciones, hay dos pasos fundamentales en la búsqueda de solución y es la identificación clara del problema, aclarar qué es lo que quiere la persona o aclarar la situación que ustedes están viendo que es problemática. Y eso se concreta con unos requerimientos, unas restricciones, unos criterios muy bien definidos que esperamos que ustedes lo hagan en estas 2 semanas. Bueno, 2 semanas más Semana Santa. Y la segunda es la búsqueda de soluciones existentes, una búsqueda bibliográfica, una búsqueda en la web, una búsqueda de tecnologías que quizás ya exista para solucionar ese problema. Entonces, antes de abordar la solución, ustedes deben identificar el problema y saber qué antecedentes hay antes de embarcarse en esto de plantear soluciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es como poner las bases sobre qué es lo que se requiere, lo fundamental, lo básico para hacer una identificación de problemas u oportunidades. ¿Es claro como el objetivo de este asunto? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, Sí, si hay una emoción que les dice, hagan una mano robótica para poder conectar eso con el cerebro y buscar una solución, antes de que ese impulso salga, respiren profundo, desen un tiempo para entender claramente el problema. Muy bien. Listo, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces ya les decía a ustedes que el método de ingeniería, este ya lo habíamos visto, cuál es digamos, el método de diseño, el método de ingeniería. Hoy vamos a aclarar estas dos primeras etapas, definir el problema y especificar requerimientos. Como ven ustedes, luego viene esto de investigar el problema. Es qué hay en la literatura, qué hay en la web, qué hay en la historia que haya resuelto ese problema, qué abordajes hay, y eso lo hacemos luego, ¿sí? Como era la tercera semana de abril. Y luego viene el asunto de diseños de soluciones preliminares, luego la implementación y la prueba. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos, nosotros hoy vamos a hacer solamente estas dos primeras etapas, vamos a comprender esas dos primeras etapas. Bueno, algunas referencias, diseño de la vida cotidiana, ingeniería, métodos de diseño en ingeniería, proceso de diseño en ingeniería, diseño para un mundo complejo, esto hace parte, está en la biblioteca, y diseño de las cosas del día a día. Muy bien, veremos que está aquí es Charles Darwin, las cebras a la izquierda, unos loritos a la mitad y un pez cebra a la derecha. ¿Por qué las cebras tienen esas rayas? ¿Saben? Hay varias teorías, ¿no? No sé si ustedes han visto las teorías de por qué las cebras Profe, tienen ese qué rayado. pena. ¿Puedes aceptar a Carol, porfa? Claro que sí. Gracias, listo. Emanuel, de una vez, ¿por qué las cebras tienen esas rayas? Ay, no, profe. No, no, no tengo ni idea. ¿Ni idea? Ok. ¿Quién No, no. tiene alguna idea de por qué las cebras tienen esas rayas? escuché que era como para confundir al depredador. Una opción es confundir al depredador, pues si vos ves un poco de rayas, no puedes identificar un individuo. Cuando queda un individuo solo, sobre todo las cebras en medio pues, de una sabana, pues es más fácil de atacar, ¿cierto? Sí, bien. Hay otra opción, dicen que también como que las cebras con ese color generan unas corrientes, microcorrientes que hacen que los insectos no se acerquen tan fácil. Mm, Pero me quedo con la primera, me quedo con la primera. Me parece que igual que en los peces, ustedes han visto los peces que andan en bancos, es más fácil para esos peces que andan en bancos esquivar depredadores
que si estuviera solito. Muy bien. ¿Y los loros y las aves que son tan coloridas, por qué tienen esos colores? Eso no es como por apareamiento, Y empieza, como competencia reproductiva o algo así. sí, es competencia reproductiva. Y digamos que los más famosos son o sea, las aves de Borneo, no sé si las han visto, donde está el ave, unas aves así que parecen de fantasía, que son capaces de incluso hacer nidos, bailan y son hermosos. Esa, sí, básicamente es una competencia que ha hecho llevarlos a tener como esas formas. Bien, Louis Sullivan, que es, digamos, un diseñador del siglo XIX, siglo XIX y XX, decía que la ley de todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y suprahumanas, de todas las manifestaciones de la mente, del corazón y del alma, es que la forma siempre sigue a la función. Esa es la ley. Quiere decir que la función determina la forma. Esa es como una conclusión que han sacado los diseñadores de todas partes del mundo y de la historia. Las cebras no están así porque sí, sino, digamos que en la naturaleza donde está el fenómeno de la evolución, y por eso pongo a Charles Darwin ahí, pues digamos que si la forma no permite que el individuo, que esa especie, mejore su desempeño como especie, pues tiende a desaparecer. No quiere decir que sea el diseño óptimo. Quiere decir que ese diseño que tiene, digamos, esa manera de estructurar sus colores, su forma, su estructura, eh, cumple una función. Por lo pronto, la función de aparearse, o la función de que no se muera, o la función de, de sobrevivir. ¿Listo? Entonces, la función determina la forma, no al contrario. ¿Sí? No es la forma la que determina la función. Un ejemplo son los productos de alta gama. Este es Peter Barres, dice que el diseño no es acerca de decoración, sino de crear formas acordes a un carácter o al carácter del objeto y demostrar las ventajas de las nuevas tecnologías. Este tipo, pues fue un diseñador del siglo pasado también. Ahí ven unos ventilador y una tetera, las que él diseñó. Y a la derecha, pues tenemos algunos ejemplos digamos, de lo que consideramos que son buenos diseños. Un Porsche, o los iPods, o los iPhones. Digamos que cuando uno piensa en diseño, y por eso lo pongo acá, para los ingenieros o para el común de la gente, el diseño, cuando uno habla de diseñar algo, es volver algo bonito. No sé si ustedes tengan esa percepción. Cuando ustedes dicen diseño o diseñar, está más relacionado con artes plásticas, diseño gráfico o diseño, qué sé yo, diseño de algo que para hacer algo bonito. Es decir, como si vamos a hacer el diseño de un carro, es hacer el diseño bonito, que sea estéticamente bonito. O si vamos a diseñar un robot, es que sea un diseño bonito, estético, pero no es así, ¿cierto? No sé si ustedes qué concepción tengan de cuando ustedes les hablan de diseño y por qué el diseño es importante, la conexión entre la utilidad y el significado. La pregunta concreta es, cuando ustedes piensan en diseño, ¿piensan en qué? ¿En que sea útil o en que sea estético? Pues, hola, profe. Sí. Digamos, no, yo sí siento que es como algo un tal relacionado hacia la utilidad, porque, por ejemplo, en diseño industrial, cuando hacen sillas, ejemplo, hay sillas que son como súper exóticas, que no sé, son en forma de espiral y flotan y solo tienen una pata, pero que a la hora de sentarse es como súper incómoda y nadie la va a comprar.
Entonces son diseños que fracasan porque pues son cero útiles, cero prácticos y no se adaptan a ningún espacio. En cambio, ellos tienen como que ver un equilibrio entre que sea como innovador y llamativo, pues para que se venda, pero también que cumpla su función y sea como embraced por el público al que va dirigido. Muy bien, muy bien. Juan Manuel. Profe, pues también opino como Emanuel y uno como de los ejemplos que tengo es, o pues por lo que me guío, es como los cortes que tienen los carros, que mucha gente dice como que, uy, se ve más bonito con como se ve así la carrocería, pero lo hacen principalmente pues para que sea aerodinámico y así. Ujú. Sí, de acuerdo. Eh, muchas veces cuando, digamos, hay una línea de diseño y que ya empieza a tener mucho más de estética que de funcionalidad y de utilidad, que aparecen como cosas extrambóticas, tienden a desaparecer rápidamente. No sé, por ejemplo, en la era victoriana, estos peinados pomposos que se ponían encima de las mujeres, o esos vestidos grandototes, gordotes, digamos que ya no, ya carecía de utilidad y tenía más, era un significado, ¿no? Yo creo que pues poco a poco esa moda tiende a desaparecer. Pues las cirugías estéticas en Colombia, Cali, Medellín, donde las mujeres pues se ponen 3, 4 tallas más, creo yo que no tiene ningún sentido, más allá de ese significado que está, esa connotación terrible de hacer las mujeres objetos, y eso tiende a desaparecer, creo yo. Si no tiene una utilidad concreta y además que a esa utilidad se le dé un significado, yo creo que tiende a desaparecer. Muy bien, listo. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo entonces en que cuando pensamos en diseño, en ingeniería, estamos pensando en como en las dos cosas, ¿cierto? En que sea útil, sea fácil de manejar, que cumpla como con un objetivo y que también tenga, pues la estética es importante, pero que esa estética esté conectada con esa utilidad. Muy bien, entonces, ¿qué es la utilidad? Es la cualidad de adecuación en el uso, es el modo en el que funcionan las cosas, es el grado en el que el diseño cumple objetivos prácticos. Eso es lo que ya habíamos hablado. Eh, por ejemplo, ese cuchillo, uno esperaría que el cuchillo, a usted les gusta cocinar, no sé, pero cuando uno le gusta cocinar, uno siempre busca como el mejor cuchillo y uno tiene como en mente cuál es el mejor cuchillo de la cocina. Y usualmente es porque es afilado, es decir, que corta muy bien. Además es estable, digamos que uno fácilmente puede maniobrar el cuchillo, o sea que tiene un buen balance entre el peso, una distribución bien de peso, y además que uno lo puede agarrar bien, o sea que es sujetable. Digamos, esas cualidades de utilidad están asociados a que el cuchillo sea un instrumento eficaz para cumplir su función. Lo que viene a continuación es, por ejemplo, unas características que además de hacerlo un buen cuchillo, lo hacen un cuchillo especial. Un cuchillo, por ejemplo, que sea adaptado a la mano de uno, que sea equilibrado, que sea controlable, y eso hace que el cuchillo entonces tenga, digamos, le permita a uno en la cocina tener como esas experiencias distintas a tener un cuchillo cualquiera. No sé si han visto esa batalla que hay en History Channel, un programa de batalla de fuego en la que ponen a hacer forja y hacen unos cuchillos ahí. Siempre hay alguien especializado que coge el cuchillo, lo maniobra y él siente si la hoja está afilada, si es estable, si es sujetable y además si está equilibrado en peso y demás. No sé si han visto ese programa. Sí, que Sí, sí. hacen katanas y todo eso. Eso, Y Y le sí, cogen usted. pedazos de carne y para probarlo empiezan a cortarlo, cortes así bien Eso, que a gruesas. ver si exacto, que muy si se bien. daña el filo, Que todo si eso. se quiebra la punta, que si está bien templado y todo. Muy bien, digamos que eso es una prueba de buscar esto, que sea eficaz, pero además que la experiencia de maniobrar con esos cuchillos, pues que sea lo adecuado. ¿Listo? Entonces, eh, lo ideal es que uno, a la hora de hacer un diseño de un dispositivo, un producto, un sistema, es tener en cuenta ese balance entre las dos cosas, que sea útil
tanto eficaz como en términos de experiencia. Es decir, cuando uno lo contratan como ingeniero, uno debe pensar esas dos cosas, tener como un balance entre que sea un dispositivo eficiente, pero que también que el usuario perciba una experiencia de usuario, digamos, gratificante. Cuando uno coge un carro de alta gama, los que lo han hecho, sentirán que digamos, la carrocería es distinta, que el motor suena distinto. Cuando uno maneja un carro eléctrico, por ejemplo, cuando uno siente la potencia, es distinto, ¿cierto? Claro, está asociado a que son, digamos, máquinas. Mira, si ustedes ven átomo a átomo, es posible que material a material, es posible que sea muy similar un Renault a un Porsche. Es que sea muy similar un Renault a un Rolls Royce, ¿cierto? Pero obviamente es la experiencia, es decir, las dos cumplen una misma función. Un carro de baja gama, un carro de alta gama. Yo tengo uno de baja gama, tengo un Renault, pero digamos que la experiencia, la configuración de los componentes, de cómo está ubicado el asiento, cómo está el panel de control, cómo está todo, cómo se sincroniza, hace que precisamente por la experiencia es que cobren. Perdón. Por la experiencia es que terminan cobrando más de lo que... Y es por experiencia que ustedes también pagan más. No vayamos muy lejos. Digamos que hay algunos becados, pero los que pagan una matrícula en Javeriana esperan una experiencia de usuario distinta a otras universidades donde la matrícula es más económica. ¿Sí? Sí, uno espera de la Javeriana que los profesores que le dicten clase sean profesores con una formación y una experiencia superior a los profesores de otras universidades, que los proyectos de investigación, que las prácticas, que si uno cuando sale de la Javeriana, el título, digamos que representa una cantidad de cualidades que se han formado en esa persona. Entonces, eso hace que la persona tome decisiones basados más que en la funcionalidad, porque finalmente dos universidades o tres universidades pues dan el título de ingeniero electrónico. Finalmente es la experiencia de una u otra la que marca la diferencia entre qué se paga y qué no se paga. Muy bien, en términos de objetos es lo mismo. Los artefactos entonces, o los objetos son artefactos tridimensionales que encontramos en las actividades cotidianas, en entornos como el hogar, espacios públicos, trabajo, escuelas, lugares, entretenimiento, sistemas de transporte. Un salero es un objeto, pero hay distintos tipos de saleros, ¿cierto? La experiencia de coger un salero, eso es que uno quiebra quiebra el grano de sal. O incluso el Hubble que tenemos allá es digamos, un objeto de alta tecnología para poder observar muy lejos. Muy bien. Esto que está acá, que ustedes están viendo ahí, es un... ¿Qué creen ustedes que sea eso? Eso que está aquí a la izquierda, abajo. ¿Lo ven? ¿Eso no es como para exprimir naranjas? Ay, sí, tan Como pillín. para ¿Quién hacer- dijo? ¿Laura? Sí. Sí, sí. Es un exprimidor de naranjas. De un diseñador muy famoso. Cumple la función de cualquier exprimidor de naranjas, pero como este es de diseño, vale $100. Entonces lo que nos trajo, bueno, esto se conecta con un tema pues ahí como que se aleja un poquitico de lo que queremos hablar, pero bueno, está relacionado como en la posmodernidad, el significado de un producto, más que el uso que se destina, es la base de su concepción. ¿Listo? Hay digamos que mucho de lo pop ya está más relacionado con el significado que con la función. Más que estos dos exprimidores tienen la misma función. Quizás este eléctrico, pues incluso vale menos y puede ser más fácil de usar que este de acá, ¿cierto? Este de acá no tiene ni filtro ni nada, eso es de una. En términos de funcionalidad, pues este funciona mucho mejor y es más barato. Y funciona igual que uno que vale $1 comprado en cualquier sitio, ¿cierto?
En las tiendas de la esquina podrán vender uno de estos exprimidores plásticos y funciona igual que los demás, cumplen la misma función, solo que por diseño, por experiencia y por élite, finalmente rápido también. cobran muchísimo. Ani, No digo que también puede que sea más rápido hacerlo en lo eléctrico que en ujú. el de plástico. Ah, sí, Entonces, claro. tenemos muchas cosas a favor. Sí. ¿Pero comprarían el de $100? Yo no. No, La plata, sí. Me compré el jugo de naranja ya hecho. Yo, De acuerdo, yo también compro el jugo de naranja ya hecho. Muy bien, entonces, ya aquí vamos concluyendo cosas. Primero, que los objetos no solamente tienen una función, una utilidad, sino que tienen asociada un significado. Que a la hora de diseñar esos objetos, los ingenieros, los industriales y demás deben pensar esas dos cosas al tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos, y podemos conectarlo con lo que vamos a terminar en esta presentación, hay unos requerimientos funcionales que están asociados con esa utilidad, ¿ok? Y ustedes deben pensar entonces en eso. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? ¿Cuáles son las características que debe cumplir el objeto que ustedes están, la solución que ustedes están diseñando para que cumpla la utilidad, para que cumpla el uso? Y además hay unos requerimientos no funcionales más asociados a esto que estamos diciendo nosotros, que es el significado, que es la experiencia. Bien, entonces ustedes deben pensarse esos dos conjuntos de requerimientos, esos dos conjuntos de características que debe cumplir la solución. Y deben de pensarlas junto con el usuario final, junto con el cliente o junto con quien conoce de la problemática. Bien. Muy bien, estos algunos de los ejemplos que ahorita también ponían sobre, Emanuel me parece que decía sobre cosas que no sirven para nada. El identificar oportunidades está relacionado con el diseño de productos y sistemas centrados en el usuario. Cuando hablamos de diseños de productos y sistemas centrados en el usuario, es que no es centrados en el ingeniero. Es decir, por eso les decía a ustedes que cuando hacemos diseño, no es la solución que nos estamos imaginando de una, sino que primero hay que indagar claramente en la problemática. Hay que indagar en el usuario, hay que indagar en las personas, hay que hablar con ellos para poder aclarar qué es lo que realmente necesitan y a partir de ahí plantear la solución. Eso también se conoce como diseño universal o diseño inclusivo, ¿cierto? Cuando ustedes, bueno, los ingenieros más bien mecánicos o civiles, tienen que diseñar una rampa para poder ingresar a un segundo piso, pues tienen que pensar en ancianos, en niños, en personas discapacitadas, ¿sí? Antes no se pensaban en esas cosas y ustedes ven incluso que la Javeriana fue construida sin pensar en ese tipo de personas. Antes la Javeriana era llena de escaleras y ya poco a poco ya ha ido incrementando el número de rampas, ascensores y demás. Ese diseño, entonces, entre ustedes más lo interioricen, más piensen en los demás a la hora de hacer sus soluciones, pues más universales van a ser las soluciones que ustedes van a plantear. Esto implica entonces diseñar productos para que puedan ser usados fácilmente por la mayoría de las personas. No sé si ustedes han enfrentado esto de abrir una puerta, que siempre cuando ustedes jalan la puerta, lo que hay que hacer es empujarla o al contrario. Cuando es de empujar, ustedes jalan o jalan, bueno, en fin, uno usualmente con esas puertas se pega una enredada. Entonces, hay maneras de resolver eso, no con el letrero gigante, sino con la manera natural con la que una persona puede abrir o cerrar una puerta. Por ejemplo, si hay un soporte para coger con la mano, uno de estas cosas de metal, naturalmente es para jalar. Si hay que empujar, se pone solamente una lata. Si ustedes han visto, no sé, las puertas que tienen como unas latas, es para que ustedes empujen, no que jalen, porque si solamente está la lata, pues no hay manera de jalar. Entonces, naturalmente, si hay una lata, ustedes empujan. Si hay una manilla, pues ustedes naturalmente jalan. Bien, ahorita vemos también esos letreros que es muy difícil. Hay habitaciones de la 201 a la 216
y habitaciones de 217 a 226. Las flechas indican cuál. La de la izquierda está con la de la derecha, o la derecha con la izquierda, o abajo o arriba. También a la hora de ustedes, digamos, diseñar algo, la interfaz con el usuario debe ser suficientemente clara, como cuando uno le dan un control remoto de esos viejos que son 1000 botones, o incluso de los nuevos, de esos televisores inteligentes, Smart TVs, que solamente es un botón, ¿cierto? Y con ese botón ustedes resuelven todo. Si ustedes se lo pasan a una persona ya de edad, difícilmente pueden utilizar esos controles remotos. No, a ustedes no les tocó, pero digamos las páginas web al comienzo eran terribles. Esto es un ejemplo de cómo era una página web en los 90s y eran una cosa que atosigaba al usuario y finalmente la página web no sabía ni para qué era. Me imagino que ustedes tendrán otros ejemplos en su casa de objetos inútiles, objetos que son diseñados para algo, pero finalmente son difíciles de resolver, de usar. ¿Alguno tiene un ejemplo? Ya verán. Muy bien. Ahora, ¿cómo identificar oportunidades? Hay muchas formas, hay muchos métodos. Yo les voy a plantear a ustedes acá uno de ellos. Se llama el método de escenarios de usuario. Lo primero que se hace es tratar de usar el producto, de hacer un paseo por el proceso. Es decir, si hay un proceso en una industria o en por ejemplo, una clínica o en la casa, pues dar el paseo por el proceso, usar el producto, sistema o servicio. ¿Listo? Si hay necesidad de cambiar unas muletas, pues utilicen las muletas. Si hay necesidad de cambiar un dispositivo para medir un signo vital, pues utilicen el dispositivo para medir ese signo vital. Conviértase en un usuario observador crítico. No es la crítica entendida como buscar lo malo, sino la crítica para entender qué puede ser mejorado. Conviértalo en rutina, es decir, como que si puede hacerlo múltiples veces, háganlo y transformen la insatisfacción en crítica creativa o inconformidad constructiva. Cuando ustedes andan en el mío, pues ahorita no es tanto en lo público, cuando ustedes van a un restaurante, cuando ustedes van a una clínica para que los atiendan, pues traten de tener siempre una visión crítica de lo que ustedes están recibiendo, cómo lo que ustedes están viviendo puede ser mejorado. Digamos, esa insatisfacción o esa inconformidad los hace a ustedes ser mucho más, digamos, mucho más sensibles a lo que como ingenieros podemos transformar. ¿Listo? Considere diferentes puntos de vista. Entonces, observen cómo las personas ya de avanzada edad, cómo los niños utilizan ese objeto y ese sistema, cómo lo utilizan personas que tienen, digamos, más educación que otras personas que no tengan menos educación, ¿cierto? Cómo interactúan con... Algunas personas son más dúctiles a la hora de utilizar tecnología, otras menos. Entonces, entre más usuarios ustedes consideren, entre más puntos de vista consideren a la hora de solucionar el problema, pues más universal será la solución. Personas con discapacidades, si ustedes están solucionando algo, pues pueden considerar personas discapacitadas o personas expertas en el uso o personas que nunca lo han utilizado. Consideren también diferentes circunstancias del paseo, del uso de esa tecnología o de ese objeto, de ese sistema. Puede ser por la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, puede ser cuando llueve o cuando está haciendo buen día, cuando hace frío, cuando hace calor. Si esas variaciones, si las circunstancias afectan el uso de ese sistema. Caminar, pues digamos que para una persona sin problemas de movilidad, caminar incluso bajo la lluvia con un paraguas, pues no es problema. Pero si es una persona que tiene dificultades para caminar, andar con muletas,
con sombrilla, estar pendiente de no resbalarse, pues puede complicar toda la experiencia de usuario. Y muy importante, desde ya les recomiendo tener una libreta, por aquí está la mía, una libretica para tomar notas, ¿cierto? Una libretica puede ser chiquita o grande. Una libretica como estas, en las que ustedes toman notas continuamente de todo lo que ustedes están viviendo, más allá de los cuadernos que ustedes tengan, ¿cierto? Puede ser una libreta o puede ser una tableta. Digamos que tener algo a la mano o incluso en el celular, ustedes son tan dúctiles, digamos, en el celular, pues, digamos, dejar que esas ideas y pensamientos no se vayan, sino que ustedes las anotan, es muy, muy importante. Entonces, a medida que ustedes se van metiendo como en el rol de usuario, de comprender los otros usuarios, su cerebro empieza a conectar cosas y esas conexiones con su formación como ingenieros les va a permitir más adelante tomar decisiones adecuadas. Entonces, tomen nota, si ustedes son juiciosos, pues tomen nota con distintos colores para identificar cosas funcionales, cosas no funcionales, cosas de ergonomía, cosas de especificaciones técnicas y demás. Bueno, el segundo, no sé si preguntas aquí. En este punto es donde yo les decía a ustedes que quisiera como escucharlos y entender saber si están conectados. Ok. Profe, pues por el momento todo claro. ¿Sí? Sí, pues de mi parte sí. Listo. Ve, Joan, y aprovecho pues ya que metiste la cucharada. ¿Han hecho algo en lo del proyecto, en lo que han revisado de esta manera? ¿Han hecho parte como de lo que ustedes quisieran trabajar este semestre? Profe, pues sí dimos como una opinión. De igual forma, quedamos atentos para opinar los demás compañeros para ver si llegamos a algo más concreto. Pero Ok. sí hemos interactuado con eso. Listo, lo importante es que quisiera como que hicieran parte de eso. O sea, como que, por eso se llama escenarios de usuario. Es tratar de entender la problemática, no a nivel teórico, no a nivel de referencias y tal, sino desde la perspectiva del usuario. Es ponerse como en los zapatos del usuario. Ahí es donde es importante como este tema. Bien, ahora el segundo ¿Me escucha bien? Claro, Sí. Carolina, te escucho muy mal. Le escribo. Listo, sí, escríbela por ahí. Muy bien, observe los usuarios en acción. Tome notas de las acciones de los usuarios. Cuando los usuarios estén utilizando los dispositivos, el sistema que ustedes quieran, tomen nota de cómo interactúan con los objetos, qué errores cometen, en qué la embarran, dónde se sienten perdidos a la hora de usar algo, cuáles son las sensaciones que ese usuario tiene a la hora de utilizar lo que estén utilizando, del objeto. Si es necesario, construyan un objeto muy, muy simple que les represente a los usuarios algo con lo que ellos puedan, digamos, interactuar. Y vean qué impresiones tienen esos usuarios de esa solución. Analicen qué es importante para los usuarios, que para ellos sí es más importante, por ejemplo, el peso, la ergonomía, la funcionalidad. Consideren los tipos de usuario, lo que yo les había dicho, de qué edad tienen, qué educación, qué formación educativa, digamos, qué facilidad tienen de uso de la tecnología. Y por último, traten de no interceder mucho, de no meterse mucho en lo que los usuarios están haciendo. Guíenlos, pero con indicaciones muy simples. Muy bien, Carolina dice, en el primer punto solo se hace referencia a productos, dispositivos y demás o a sus problemas, porque si empezamos de cero un proyecto no creo que tendríamos algo que probar, más bien sería conocer a fondo la problemática, ¿no? Sí, si ustedes tienen pues sí, vamos a arrancar con una problemática
pero rápidamente yo necesito que ustedes encuentren, digamos, un sistema que ustedes quisieran diseñar, un producto que ustedes quieran diseñar. Si bien la problemática es muy amplia, yo necesito que rápidamente ustedes se enfoquen en una y a partir de ahí ya ustedes sí pueden hacer esto de experiencia de usuario o de escenarios de usuario. Listo, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo le miden la presión arterial a una persona, ¿sí? Cómo miden las personas diabéticas el niveles de azúcar, cómo, no sé, cómo en su misma casa personas de avanzada edad interactúan con los sistemas que puedan llegar a medirles o simplemente no existen, ¿cierto? Entonces pueden interactuar con sus familias para que ellos, digamos, sientan o hagan parte como de este proceso que ustedes están viviendo. Si ustedes tienen, digamos, forma de acercarse a una clínica o algo así, pues mucho mejor. Pero lo más, digamos, lo más cercano que ustedes tienen en sus familias, sus amigos y demás, para que ustedes puedan ponerlos a ellos a interactuar con las cosas que ustedes están pensando. Sí. Muy bien, en concreto entonces, básicamente, ¿qué es lo que tiene, digamos, esta identificación de oportunidades? Y pongo pues, resaltado como lo más importante. En el método de escenarios de usuario, pues obviamente el escenario, es decir, qué es lo que se va a hacer, qué observaciones se van a dar, si es en la biblioteca, si es en la calle, si es en el hogar, si es en una clínica, ese es el escenario. Sean lo más claros posibles, si es de día, de noche, si está haciendo frío, calor, la humedad está muy alta, la humedad está baja, ¿sí? Si es un festivo, si es entre semana, en fin. Ese escenario describe describe las características del lugar donde están haciendo ustedes la observación. Hay un perfil de una persona, no necesariamente tienen que ser pues con el nombre propio, pero sí tratar de identificar a esa persona, qué edad tiene, qué formación tiene, qué experiencia tiene en tecnología, todo lo que ustedes recojan tiene alguna discapacidad o no, si es un anciano, si no, si es un niño, en fin, de esa persona lo que más se pueda. Y a partir de esa persona, que es esa persona, si hacen múltiples escenarios con distintas personas, pues ustedes ya pueden identificar usuarios. Entonces, el usuario, por ejemplo, puede ser personas menores de 12 años, por ejemplo, y personas mayores entre 13 y 45, 50 años, y personas mayores de 50. Entonces, si ustedes definen franjas, unas características globales, ya pueden definir perfiles de usuario. Entonces, hasta acá vamos. Escenario, identificar las personas y identificar usuarios. Luego ya se identifica la oportunidad y la oportunidad es, bueno, ¿qué es? Es responder qué es lo que ustedes han identificado. Los objetivos están enmarcados como deseos de solución. Es básicamente lo que los usuarios quisieran experimentar distinto que cumpla la función que ustedes quieren. El contexto, digamos, son las circunstancias bajo las cuales la oportunidad se va a dar. Las restricciones son unos límites que pueden ser, por ejemplo, límites físicos, límites legales, límites tecnológicos, límites de formación también, porque ustedes dicen, no, pues no tenemos el conocimiento, o sea que no podemos trabajar digamos, con dispositivos de alta potencia, ni tampoco con dispositivos mecánicos muy complejos, ¿cierto? Entonces también pueden incluso definir restricciones en la oportunidad debido pues, a las circunstancias propias de estar en primer semestre. Y en resaltado pongo requerimientos. Básicamente requerimientos son las condiciones que debe cumplir el sistema, el objeto, la solución para lograr los objetivos. También hay unas funciones, ahorita vamos a ver qué significa esto de las funciones en diagramas de bloques y criterios en orden de importancia. Bien, entonces digamos que esto enmarca un poco lo que ustedes deben entregar una semana después de Semana Santa
para la identificación de la oportunidad. ¿Preguntas? No, Profe, yo profe, por el tengo una momento. pregunta. Lo siento. Dale, Camila. Profe, o sea, digamos, yo puedo abarcar cualquier problemática y puede ser de un rango de edad. O sea, digamos, tiene que ser siempre alusivo como a la medicina, como a la presión arterial, a la presión y todas esas cosas, o yo puedo coger desde rango, digamos, de la educación infantil. ¿Algo así puede ser? No, lo que dijimos para la problemática de este semestre era telemedicina, en particular telemonitoreo, y buscar la problemática que esté relacionada con una variable física de las personas que pueda ser medible, fácilmente medible, para no complicarnos con sensores raros, y transmitible, digamos que se pueda transmitir a distancia. Camila, sí. Digamos que lo quiero restringir así para que a ustedes no se les, digamos, se les desborde la imaginación y hagamos cosas muy locas. No quiero que sea muy restringido para facilitarles a ustedes la vida también. Ah, ok, profe, gracias. Bien. Profe, ¿esto cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a presentar esto? En un documento, es un informe escrito. No se preocupen por el formato. Si ustedes lo que saben es Word, está bien, en Word está bien y no me interesa pues como las normas y eso, no me interesa. Lo que me preocupa o lo que siempre les digo es que el contenido sea sólido, que esté bien escrito, bien redactado. Si ustedes saben utilizar látex, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de látex. Si está en látex, pues más chévere, les queda muy bien presentado y bueno, que aprenden a hacer cosas muy, muy chéveres ahí. Pero como quieran. Eso sí, me hacen un informe, un PDF y me lo envían al correo. En la guía de aprendizaje está pues como los elementos que debe tener y de nuevo me lo envían al correo. ¿Listo? Listo, profe. Bien, preguntas sobre digamos, los puntos que debe tener el documento, el informe de identificación de oportunidad. Nada, todo bien. Bueno, vamos a arrancar por objetivos. Chum, chum. Bueno, va a ser un video. Este videito lo hice hace ya como un año. Digamos, voy a irlo corriendo y voy a comentar. Digamos que un problema es como un árbol sin vida o un árbol que está a punto de morir, en el que obviamente porque no tienen recursos, nutrientes, no tiene agua, pues obviamente no da frutos, ¿cierto? Pero entonces uno como ingeniero, lo que nosotros vemos con esta visión de ingenieros es ver esa oportunidad en transformar un árbol que está moribundo en un árbol con flores, frutos y que albergue insectos, animales y demás. Es decir, que digamos, una tecnología que se desarrolla a partir de una oportunidad bien pensada, bien incluyente, universal, centrada en el usuario, digamos que puedes llegar a motivar otro tipo de tecnologías y a ser un atractor de otras tecnologías. Entonces, digamos que ¿por qué pongo esto acá? Porque digamos que vamos a definir unos objetivos a partir de lo que se conoce como el árbol de problemas y transformarlo al árbol de objetivos. Y prácticamente es entender cuáles son la deficiencia nutricional de la problemática que hace que no surjan frutos. ¿Listo? Entonces tenemos que, a partir de identificación de la problemática, de la oportunidad, tenemos que entender cuáles son los recursos que le faltan a ese árbol. Si le falta agua, si le falta, no sé, nutrientes, fertilizantes, o si tiene algún problema con alguna plaga, todo esto metafóricamente hablando. Y a partir de esa identificación de esas problemáticas, de esas situaciones, tenemos que transformarlo en objetivos. ¿Listo? ¿Alguien ha utilizado esto del árbol de objetivos antes? No, profe, ni idea. No, ni idea. Listo. Digamos, vamos a hacerlo suave, como para que tratemos como de interiorizar el asunto. Si ustedes tienen la posibilidad de rayar allí en sus casas, cojan un papel y un lápiz
cojan un papel y un lápiz y hagan eso que estamos haciendo acá, lo rayen ahí para que lo interioricen, ¿bien? Como para que, es importante rayar, yo no sé ustedes cuánto rayan, es importante rayar y dibujar porque así no solamente escuchan o ven, sino que también cogen partes de su cerebro y esas partes que están relacionadas como con la escritura, lo visual, pero también lo manual. Y luego, si ustedes lo pueden hablar y lo pueden expresar, si ustedes me pueden expresar a mí lo mismo, digamos, profe, usted lo que quiere decir es esto, no necesariamente tiene que ser con una pregunta, sino como parafraseándome, también les ayuda a mejorar esa comprensión de los conceptos. Muy bien, aquí tenemos entonces los dos árboles. Aquí a la izquierda tenemos un árbol, pues que está paila, está moribundo, sin ramas, sin flores, sin frutos. Y a la derecha está el árbol muy bien nutrido, con un suelo húmedo, con hojas, con frutas, flores y demás. ¿Listo? Muy bien, entonces la situación problemática crucial está en el tronco del árbol de problemas. Ese es el problema central. Y ustedes tienen que identificar entonces cuál es ese problema central que ustedes quieren resolver. Muy bien. El tronco, entonces, ustedes ubican en el tronco el problema central. Bien. Y en la raíz son las causas directas o las causas que hacen que ese problema exista. Hay causas directas y causas indirectas. Ahorita vamos a dar ejemplos. Digamos, causas directas de ese problema y hay causas indirectas. Obviamente las causas indirectas pues no afectan directamente el problema central, sino que esas causas indirectas posiblemente estimulan las causas directas. ¿Listo? Entonces pueden haber muchas causas indirectas que finalmente tocan esas causas directas y esas causas directas generan el problema. Bien. Digamos, entender eso, o sea, cuando ustedes ven el panorama amplio, es muy complejo llegar a comprender cuáles son las causas directas y por eso los escenarios de usuario, charlar con los usuarios, hacer parte ustedes de esa problemática es muy importante. Muy bien, del problema central entonces surgen unos efectos. Y de nuevo también hay efectos directos y efectos indirectos, ¿ok? En este caso, si el árbol está muy muerto, si no hay recursos, no hay nutrientes, es decir, que las causas son falta de nutrientes, no hay agua, no hay humedad, ¿cierto? Entonces, pues los efectos directos es que no produce nada ese árbol. Y los efectos indirectos es que, pues no hay frutas, no hay insectos, no hay abejas, no hay animales que consuman esos productos, entonces los productos se dañan, ¿sí o qué? Entonces, causas indirectas es que no hay lluvia. Causa indirecta es que no hay mano de obra que le dé nutrientes al árbol y que lo cuiden. Las causas directas es la falta de humedad. La causa directa es posiblemente que no tenga nutrientes y los efectos directos, pues ya los hablamos. Muy bien, entonces este árbol de la izquierda es el árbol de los problemas. ¿Sí? Y ustedes pueden aplicar eso a todo lo que ustedes quieran en sus vidas o lo que sea. Es tratar de ir radical a los problemas para poder transformarlos en oportunidades. A la derecha entonces tenemos el árbol de, como quieran, el árbol de objetivos o el árbol de oportunidades. Y es escribir el problema central, escribirlo en forma positiva, en forma de objetivo. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, si el problema central es que el árbol no da frutos, entonces quizás el objetivo es hacer que el árbol dé frutos. Bien, aunque eso pues es algo como obvio. Entonces, digamos que el problema central, ojo, el problema central de la problemática, el problema central de lo que ustedes identifiquen, se convierte, se transforma directamente en el objetivo central del proyecto. Bien. Las causas directas se convierten en medios directos. Son los recursos más importantes que ustedes necesitan para cumplir el objetivo general. Y hay unos medios indirectos asociados a esos medios directos. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos abajo, así como en el suelo, pues las raíces y demás, donde está el árbol, donde coge el nutriente,
Esos serían los recursos. Ojo, lo que está abajo antes serían los recursos que ustedes necesitan para poder cumplir ese objetivo. Y arriba tenemos unos fines directos, ¿ok? ¿Qué esperamos con esos objetivos, cumpliendo con ese objetivo general? Hay unos fines directos y hay unos fines indirectos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿En serio? ¿Y ya habían hecho algo así? Pues vendría siendo como... No. Dale. O sea, si lo ponemos en términos como de un informe, serían como los objetivos generales y los objetivos específicos. Sí. ¿Cuáles ¿Sí? son los objetivos Ok. específicos? Sería... Sí, el problema, si el objetivo central es el objetivo general, entonces los fines directos No, serían los objetivos, los medios directos. los medios Sí, directos. Digo. si ustedes cumplen los objetivos específicos, en teoría, al cumplir los objetivos específicos, luego cumplen el objetivo general. Pero también, también parte de los medios son los recursos. Entonces, si ustedes necesitan los recursos para poder cumplir con el objetivo específico 1, ustedes necesitan ciertas actividades o ciertos recursos. Esos podrían ser los medios indirectos. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes cumplen ese objetivo, ya lo que surge a partir de ahí, ¿cierto? Que posiblemente pueda ser el alcance del proyecto, es que ustedes ya van a resolver ciertas circunstancias, van a resolver esta cosa, van a poder solucionar este otro problema. Entonces, y de ahí surgen entonces unos efectos positivos que están relacionados con estos efectos indirectos que ustedes habían visto en el árbol de problemas. Denise. Hola, profe, tengo Hola. una duda. Dale. O sea, nosotros estamos hablando de como el análisis del problema y cómo ir como abordándolo totalmente y pues escribir todo lo que nosotros queremos lograr con nuestra solución. Sí. Mi pregunta es que nosotros en la clase pasada habíamos hablado de algunas zonas del país a la que podríamos aplicar nuestra solución. Sí. O sea, a la hora de hacer como eso de ponerse en los zapatos del usuario y la cosa, Sí. o sea, me queda un poco complicado de entender, o sea, la manera en que lo vamos a hacer, o sea, si hay como algunos parámetros para la comunicación con las personas de estos lugares, o si lo vamos a hacer con nuestro entorno más cercano que vendría siendo nuestras familias, pero no me queda claro cómo, o sea, como la relación entre estas cosas. No sé si me hago entender. Sí, digamos que sí hay, y sí, digamos, el contexto de esto es introducción en primer semestre, ¿cierto, Denise? Entonces, obviamente es muy complejo abarcar todo lo que uno quisiera abarcar. Lo que quiero es que ustedes experimenten, así sea a través de este proyecto de primer semestre, que experimenten lo que se experimenta cuando uno aborda un proyecto de ingeniería. Entonces, claro, debido a las circunstancias de la pandemia, lo que yo espero es que ustedes, digamos, empleen digamos, las personas más cercanas que tienen ustedes a sus manos, digamos, familiares, amigos, si ustedes tienen posibilidad de acercarse a personas de los hospitales, ingenieros biomédicos o los ingenieros biomédicos de la universidad, los profesores y demás. Digamos, esas son las personas más cercanas que podemos emplear para aclarar la problemática. Ahora, el problema central, digamos, el problema que yo quiero que ustedes identifiquen, como lo ponía la vez pasada, en la medida de lo posible, que sea en el lugar donde ustedes viven y ojalá en regiones distintas a Cali. Pues precisamente porque ustedes tienen como mucho más claras esas problemáticas allá, ¿sí? Y lo importante es que ustedes, o sea, lo que es cotidiano en sus vidas, posiblemente no es cotidiano para el resto de los compañeros de clase, ¿cierto? Y que lo que sea cotidiano, que sea convertido en rutina, que sea convertido en algo normal, pero que es un problema, pues eso es lo que hay que atacar, eso es lo que hay que resolver. En el contexto del problema del proyecto, que es medición de variables físicas que pueden ser transmitidas a distancia. No sé si ya aclara la pregunta, Denise. Que entiendo que es difícil, digamos, acercarse a una persona extraña,
para decirle, ve, estoy en un proyecto de semestre de la universidad y estamos analizando este problema. Pero yo confío en que las personas, por lo menos más cercanas, no tengan problema en colaborarles. ¿Existen formas de hacerlo? Claro que sí. Sí, Por ejemplo, los que estudian antropología, que hacen tanto, o los que estudian sociología, que hacen tantas, digamos, incursiones en comunidades, claro, ellos tienen unas metodologías para poder resolver estas salidas de campo, digamos. Pero digamos que no tenemos que irnos hasta por allá. Sería muy chévere, pero digamos, ahora como primera aproximación, tranquilos. O sea, no quiero que hagamos el megaproyecto, pues que de aquí surja la solución para unos problemas muy tenaces. Lo otro sí es importante que las personas lo tengan claro, que con los que ustedes interactúan, que digamos que aquí no van a salir pues las grandes soluciones para sus problemas. No, es solamente una experiencia para ustedes. ¿Ok? Denise, ¿está bien? Sí, profe, gracias. Bien, listo. Entonces, teníamos árbol de problemas y árbol de objetivos. Muy bien. Están conectadas. Voy a hacer un ejemplo. En Cali. Por ejemplo, que el problema central que identifiqué es, por ejemplo, la movilidad deficiente en Cali. Que puede ser la movilidad deficiente en cualquier lugar del mundo, pues, pero en cualquier ciudad grande. Pero entonces el problema central es ese, movilidad deficiente. ¿Listo? Ahorita, pues, con el agua, por ejemplo, podría ser un problema central el manejo de aguas lluvias en Cali. Pero bueno, vamos a centrarnos en movilidad deficiente. ¿Cuáles son las causas directas de esa movilidad deficiente? Identifiqué 3. Un sistema vial anticuado, un alto flujo de autos particulares y conductores imprudentes. Bien. Entonces tenemos unas vías viejas, llenas de huecos, con poca movilidad, una cantidad de carros particulares, e incluso carros piratas, motos a la lata, y conductores imprudentes que fácilmente generan choques que terminan afectando la movilidad. Entonces, esas serían como las causas directas. Bien. Luego hay unas causas indirectas. Para el sistema anticuado, pues el presupuesto para tecnología es bajo. Entonces, básicamente el presupuesto que tiene el municipio para arreglar sus vías es básicamente para reparar y no para nueva tecnología. Para el alto flujo vehicular, la causa indirecta podría ser que el sistema de transporte público es deficiente y las personas no tienen otra alternativa sino utilizar vehículos particulares. Por ejemplo, yo vivo en Jamundí y para poder transportarme a Cali, pues es un problema y por eso las personas por acá tienen 2 o 3 carros. Y causa indirecta de conductores imprudentes es que el control es muy relajado y corrupto. Tienen todos los policías de tránsito, pues no se preocupan mucho como por realmente mejorar la movilidad, sino más bien por resolver otro tipo de problemas, de necesidades personales asociados al tráfico. No sé si queda claro esto del problema central, causas directas e indirectas. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos efectos? Pues de la movilidad eficiente, pues obviamente una red vial muy lenta, unas velocidades medias bajitas, ¿cierto? Una congestión vehicular que hace que eso sea tortuoso ir de un sitio a otro en Cali. Sobre todo hay sitios donde se incrementa muchísimo esa congestión. Y un número muy alto de accidentes porque las personas tienden a desesperarse cuando hay mucho flujo vehicular y mucha congestión y cometen acciones absurdas que finalmente terminan siendo accidentes. Sobre todo ciclistas, motociclistas sufren la mayor cantidad de accidentes y es la causa número 1 de muerte por tránsito en Cali. Muerte de bicicletas y muerte de motociclistas. Esos serían los efectos directos. Ahora los efectos indirectos de la lentitud vial, pues es una baja productividad porque, digamos, el sistema de transporte de cargas, el sistema de pasajeros termina siendo muy lento.
Hay un incremento en la contaminación por la congestión vehicular, lo que incrementa índices, por ejemplo, de enfermedades pulmonares y demás. Y el alto número de accidentes, pues, incrementa la mortalidad en una ciudad como Cali. Denise. Ah, no. Muy bien, entonces tenemos aquí a la izquierda el árbol de problemas. El tronco es el problema central, que es la movilidad eficiente. Hacia arriba tenemos los efectos y desde abajo tenemos las causas. Entonces la idea es transformar este árbol de problemas en un árbol de objetivos. Entonces lo ponemos en términos positivos, ¿listo? Entonces no es quedarnos en la crítica, quedarnos en el problema. Los ingenieros tratamos de no empezar a masticar el problema y quedarnos ahí llorando sobre la leche derramada, sino transformar esos problemas en oportunidades. Y básicamente el objetivo, el problema central, transformar en el objetivo general del proyecto. Entonces, en lugar de decir movilidad eficiente, pues el objetivo está relacionado con incrementar o mejorar la movilidad, es decir, tener una movilidad eficiente. Emanuel. Y lo mismo con las causas. Entonces, en lugar de tener un sistema vial anticuado, pues entonces tener un sistema vial moderno. En lugar de tener un alto flujo vehicular, es tener un bajo flujo vehicular. Y en lugar de tener conductores imprudentes, pues es tener conductores prudentes. Entonces, si tenemos un sistema vial moderno, un bajo flujo de vehículos particulares, y tenemos unos conductores prudentes, muy juiciosos, pues entonces ya tenemos una movilidad eficiente. Y los medios indirectos, pues en el sistema vial moderno, pues tener un mayor presupuesto para tecnología, en el bajo flujo particular, pues tener un transporte público eficiente, y en los conductores prudentes, pues tener un control de tráfico eficiente. Esas serían entonces los medios con los cuales vamos a lograr el objetivo general, que es la movilidad. Como lo plantea ahorita Manuel, digamos, los objetivos específicos podrían ser estos tres de acá: desarrollar un sistema vial moderno, disminuir el flujo particular y mejorar la conducción de los particulares. Muy bien, y los fines directos, pues va a incrementar la velocidad media del flujo en Cali, vamos a reducir la congestión vehicular y vamos a disminuir el número de accidentes, aumentando la productividad de la ciudad, disminuyendo la contaminación y disminuyendo los índices de mortalidad. Y digamos que construimos entonces un árbol de objetivos a partir del árbol de problemas. Y eso es lo que quiero que ustedes hagan con la problemática que ustedes encuentren. Deben, después de, digamos, de discutirlo, de hablar con los usuarios, hablar con expertos, encontrar este árbol de problemas. Ojo, es de problemas, no es de soluciones. Recuerden, aquí no estamos planteando soluciones, aquí estamos identificando las problemáticas y luego identificando los objetivos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Pueden también señalar así con una manito arriba. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se redacta un objetivo? Pues esto hay muchas formas de hacerlo. Bien. Usualmente la estructura del objetivo es así, como un verbo, un concepto. El verbo es el cómo lograrlo. El concepto es el qué se quiere lograr. Luego un contexto. Eso no es necesario. Digamos, en punteado está lo que es sí o sí. Entonces voy a empezar por lo punteado. El verbo, el concepto y la meta. Ese sería como el objetivo. El cómo, el qué y el para qué. Eso es lo que debe tener el objetivo. Además de eso, si ustedes le ponen un contexto, es decir, en dónde, y si además le ponen un tiempo, o sea, cuándo se quiere lograr el objetivo, mucho mejor. Por ejemplo, en el del objetivo que tenemos acá de movilidad eficiente, planear, por ejemplo, puede ser el verbo, planear el tráfico vehicular. ¿Qué es lo que se quiere planear? El tráfico vehicular. La meta para tener una movilidad eficiente. ¿En dónde? En la ciudad de Cali. ¿En cuánto tiempo? En 5 años. Ese podría ser entonces un objetivo de, por ejemplo, la Secretaría de Tránsito. Entonces, planear el tráfico vehicular de la ciudad de Cali para tener una movilidad eficiente en 5 años.
Bien. Tómenle fotos, lo que quieran. Recuerden que ustedes tienen que estructurar los objetivos de su proyecto. Entonces, los objetivos deben tener un verbo, el concepto, un contexto, una Profe, meta y un tiempo. profe, una pregunta. ¿Usted esta presentación la sube? Sí, Ah, listo. todo bien. Sí, ahorita incluso les pongo espacios como para que ustedes lo hagan, sino llenar para ayuda. Bien, ahora, estos verbos, a mí me gusta mucho utilizar la taxonomía de Bloom. No voy a hacer mucho énfasis allí, solamente se los dejo como para que ustedes anoten y lo tengan por ahí, taxonomía de Bloom. Esta es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom lo que hace es diferenciar los verbos dependiendo del nivel de complejidad. Hacia abajo un nivel de complejidad bajo y hacia la derecha el nivel de complejidad alto. Los niveles de complejidad, digamos, cognitiva, los más bajos están relacionados con recordar. Por ejemplo, mostrar, elegir, decir, definir, duplicar, nombrar. Esos digamos, recordar hechos, datos, sin necesidad de entender claramente. Entonces, si ustedes, un objetivo está relacionado simplemente con no sé, nombrar las tecnologías usadas para medir presión arterial, ¿cierto? Entonces, si solamente es nombrarlo, pues es un objetivo del más bajo nivel. Ahora, si ustedes quieren aumentar un poquitico de nivel, es ya un nivel de comprensión. Y aquí se muestra un entendimiento a la hora de encontrar información del texto, se muestra comprensión básica de hechos e ideas. Entonces aquí ya es generalizar, predecir, relacionar, contrastar. Entonces si ustedes buscan taxonomía de Bloom, van a ver que hay verbos en un nivel tal que les permiten expresar claramente qué es lo que ustedes quieren llegar a hacer. Si ustedes quieren solamente recordar, comprender o aplicar o analizar o evaluar o crear. Digamos, para pregrado, el trabajo de grado de pregrado, ojo, trabajo de grado, se espera que sea a nivel de análisis, entre aplicación y análisis. A nivel de trabajo de grado de pregrado. Uno no espera, por ejemplo, en pregrado, que lleguen a un nivel de evaluación o creación. Quizás evaluación en maestría y se supone que a nivel de doctorado, a nivel de creación. Así que, digamos que para el nivel de primer semestre de introducción, el proyecto que ustedes van a hacer, ustedes podrían plantear el objetivo general, podría ser a nivel de aplicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, identificar, seleccionar, interpretar, desarrollar, podría ser el nivel. Si ustedes quieren llegar a un nivel de análisis, podrían hacerlo, pero digamos, tenemos que ser muy, muy conscientes de que les puede causar dificultad. En el de aplicación es usar una nueva situación, resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, hechos o técnicas previamente adquiridas de una manera diferente. En cambio, a nivel de análisis es examinar y descomponer la información en partes, identificando los motivos o causas, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones. No quiero que ustedes generalicen, lo que quiero es que ustedes básicamente utilicen la metodología sin llegar pues a unos niveles muy, muy altos. Entonces me parece que aplicación, entre comprensión y aplicación estaría bien, ¿ok? Listo, aquí les dejo unos espacios, digamos, aquí les dejo como el árbol de problemas y el árbol de objetivos, como para que ustedes llenen en la presentación que les voy a poner en el Teams. También lo mismo para estructurar los objetivos o el objetivo general. Y listo.